Hola muchachos, les voy a explicar los objetivos específicos generales del cuarto laboratorio, el de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado continuo o con aceleración continua. El objetivo general es encontrar a partir de gráficas las ecuaciones que hacen parte del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo con aceleración continua. En objetivos específicos encontramos que por métodos experimentales podemos encontrar las gráficas entre tiempo y posición y deducir las variables de movimiento a partir de análisis gráfico y análisis numérico. Esos objetivos nos van a llevar a una conclusión, las cuales pues se las vamos a explicar más adelante. Realización del experimento. En este experimento nosotros tomamos dos gráficas las cuales tenían marcados unos puntos que iban a un tiempo determinado. Nosotros tomamos la distancia entre cada punto para poder determinar el tiempo y para poder determinar la velocidad de cada una y así hacer una gráfica en función del tiempo-posición. La distancia es la medida de la longitud total a lo largo del camino. En cambio, el desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial y la final. La posición es un lugar que tiene un cuerpo en un instante dado o determinado. La trayectoria es el recorrido que describe un objeto que se desplaza por el espacio. La velocidad es la distancia recorrida por un objeto en un determinado tiempo. Para poder hallar la velocidad necesitamos emplear la fórmula de velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración mide la tasa de cambio de la velocidad en un tiempo dado. Para poder hallar la aceleración necesitamos utilizar la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Para esta oportunidad vamos a explicar las características del movimiento uniforme. Vamos a empezar por decir que la velocidad en el movimiento uniforme es constante. Por tanto, nos va a dar una línea recta ascendente. Ya que la velocidad es constante, siempre va a incrementar la posición en función del tiempo. Decimos que una ecuación que describe el movimiento uniforme es una relación de tipo lineal, donde x es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Como el tiempo tiene como exponente 1, siempre la gráfica de x versus t en el movimiento uniforme va a ser una línea recta. El origen depende de xo. Si xo es igual a 0, entonces va a arrancar en 0. Si xo es igual a 1, entonces xo es igual a 1, pues va a arrancar en 1. Eso depende, por eso es que es 1. Esto corresponde a la posición inicial para conocer la posición. Esto corresponde a la velocidad. Y este corresponde al tiempo, que lo llevamos en el eje X y en Y la posición. Bueno, ahora vamos a explicar la gráfica del movimiento uniforme de velocidad versus tiempo. Siempre va a ser una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad no varía. Vamos a explicar esta característica del movimiento uniforme, que es la aceleración es igual a 0. Pero ¿por qué la aceleración es igual a 0? Para esto debemos primero definir aceleración. Y aceleración corresponde a la variación de la velocidad. Entonces, como la velocidad no varía, la aceleración es igual a 0. Bueno, hoy vamos a ver el movimiento uniformemente acelerado, donde podemos ver que sus características principales son que la velocidad varía y la aceleración es constante. Pero ¿por qué cuando vemos las gráficas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo son tan diferentes a la del movimiento uniforme que tenemos justamente acá? ¿Por qué? Si vemos esta sería casi una parábola cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque si vemos la ecuación de posición nos damos cuenta que tenemos un tiempo al cuadrado, donde, si recordamos bien, en la ecuación de la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en función del tiempo más un medio de la aceleración y el tiempo al cuadrado.
Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos identificar la parábola que se ve en la gráfica posición versus tiempo y nos damos cuenta que la velocidad, en la gráfica velocidad versus tiempo es una línea recta en donde vemos que la aceleración, que sería la pendiente, es constante. También podemos darnos cuenta que la velocidad siempre varía proporcionalmente. De acuerdo a cómo se realizó el experimento, pudimos obtener los siguientes datos. Con estos pudimos tabular y realizar las distintas gráficas que se pueden ver. En la siguiente gráfica de posición versus tiempo observamos que ubicamos la posición punto a punto según el tiempo. La gráfica está a escala, ya que nosotros tomamos que una unidad en X correspondía a un 50avo de tiempo. Hicimos los cálculos correspondientes para obtener esta gráfica a escala, que realmente hubiera sido mucho más compleja y más difícil de entender con los valores reales en tiempo. Línea naranja que pueden evidenciar corresponde a la generalización de la ecuación, donde según la ecuación reemplazamos la velocidad inicial, la aceleración y observamos que nos da una parábola, el cual la línea se acerca mucho a los puntos. Gracias a los conceptos aprendidos y a la realización de la práctica podemos concluir que hemos cumplido los objetivos debido a que pudimos graficar todos los puntos que se nos dieron en los papeles periódicos de movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado, y con estas pudimos sacar las gráficas, dado que en el marco teórico pudimos ver las ecuaciones de posición de esos dos movimientos, donde implican las posiciones iniciales, las velocidades y las aceleraciones. Esto los pudimos determinar mediante distintos cálculos que se pudieron apreciar en las tablas anteriormente mostradas. Por eso podemos decir que cumplimos con los objetivos de esta práctica.